El Arca de la Alianza es un objeto bíblico de gran importancia en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se trata de una caja o cofre de madera revestido de oro que, según la tradición judía, contenía las tablas de los 10 mandamientos entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El Arca de la Alianza era considerada sagrada y representaba el pacto o la alianza entre Dios y el pueblo judío. Siempre fue protegida por los pueblos que la poseían debido a que se consideraba divina y capaz de realizar milagros. Hoy en día, estos enigmas sagrados serán revelados. Según la Biblia, el arca fue construida bajo la dirección misma de Dios y fue colocada en el santuario del tabernáculo en el desierto y posteriormente en el templo de Salomón en Jerusalén. Se consideraba el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. El Arca de la Alianza ha estado asociada con varios eventos y leyendas en el Antiguo Testamento, incluyendo milagros y manifestaciones divinamente inspiradas. Sin embargo, su destino sigue siendo un misterio, ya que la Biblia no proporciona detalles sobre su desaparición o su destino final. Esto ha dado lugar a numerosas especulaciones y leyendas, y el arca ha sido objeto de investigación e interés por parte de muchos estudiosos y aventureros a lo largo de los siglos, pero hoy en día hay investigadores que afirman haberla analizado. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos sumergimos en un viaje fascinante al corazón del Arca de la Alianza. Esta sagrada reliquia, mucho más que un simple cofre de madera, está envuelta en un aura de mito y leyenda. En la tradición judía, conocida como Aron Habrit, este cofre ricamente decorado y revestido de oro guardaba las sagradas tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés. Una vez depositada en el Sancta Sanctorum del tabernáculo en el antiguo templo de Jerusalén, el arca representaba un santuario reservado al sumo sacerdote de los israelitas, accesible solo en el día más sagrado, Yom Kippur. Los levitas, fieles guardianes de las tradiciones sacerdotales, acompañaban el arca en los viajes de los judíos a través del desierto. Después de conquistar la tierra prometida de Canaán, el arca encontró su morada en Shiloh durante el reinado del rey David. Luego, en el siglo X a.C., bajo el reinado del rey Salomón, se erigió el magnífico templo de Jerusalén. En este lugar sagrado, el arca fue trasladada con inmenso respeto y solemnidad a la sala más sagrada, el Kodesh HaKodesh, es decir, el Santo de los Santos. Solo el sumo sacerdote israelita tenía el privilegio de entrar en este lugar de extrema sacralidad, y esto ocurría una vez al año, en ocasión de Yom Kippur. La narrativa judía y cristiana pinta un vívido cuadro del Arca de la Alianza llevada por los israelitas en el desierto y presente en momentos de conflicto. La tradición judía recuerda que Moisés recibió un tesoro de conocimiento durante su estancia en el monte Sinaí. Esta sabiduría, plasmada en los libros bíblicos del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, proporcionaba no solo pautas espirituales y leyes para la nación naciente de Israel, sino también la narración de su viaje desde Egipto. La revelación de Moisés en el Sinaí no se limitó a los mandamientos tradicionales, sino que fue una verdadera constitución para la nación de Israel. Estos principios se condensaron finalmente en 10 afirmaciones en hebreo, como no mentir y no robar, conocidas en la traducción griega como decálogo. Teológicamente, las tablas estaban divididas. Las primeras 5 se centraban en la adoración del Dios de Israel, mientras que las otras 5 trataban sobre el comportamiento ético de la nación. Las representaciones modernas de las tablas combinan las letras hebreas originales con números romanos añadidos posteriormente. Cuando Salomón murió, el libro de los Reyes narra el asalto de Shishak, el faraón de Egipto, que saqueó Jerusalén, llevándose objetos preciosos del templo de Yahvé, incluyendo los escudos de oro forjados por Salomón. El destino del arca en estos eventos sigue siendo un misterio envuelto en el debate académico. El Arca de la Alianza reaparece en la historia durante el reinado del rey Josías, 640-609 a.C., un reformador religioso
que ordenó a los levitas que reubicaran el arca en el templo construido por Salomón. Algunas teorías sugieren que, durante la invasión de Shishak, el arca fue ocultada y permaneció en secreto hasta el reinado de Josías, poco antes de que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo de Salomón en el 587 a.C. El Apocalipsis de Esdras, un texto apócrifo, menciona el saqueo de los tesoros del templo, incluyendo los vasos del arca de Dios llevados a Babilonia, pero no especifica el destino del arca misma. Misteriosamente, después de estos eventos, el arca desaparece de las crónicas judías en Babilonia y Persia. Durante siglos, científicos, estudiosos y arqueólogos han buscado el Arca de la Alianza, fascinados tanto por su mito como por el Santo Grial. Las teorías sobre su ubicación se inspiran ampliamente en la literatura judía helenística. En cuanto al destino actual del Arca, las especulaciones son diversas y fascinantes. Algunos creen que el Arca fue ocultada durante el asedio romano en la revuelta judía, con pistas posiblemente ocultas en el misterioso rollo de cobre. Este rollo, una parte significativa de los rollos de Qumrán de los esenios, enumera 64 lugares de escondite para el oro y la plata, utilizando un lenguaje críptico que desafía la decodificación. En el Nuevo Testamento, el arca es mencionada 2 veces. En la Epístola a los Hebreos, que presenta a Cristo como el verdadero sumo sacerdote en un templo celestial que incluye el arca, y en el libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos, que describe un templo celestial donde se ha visto el arca. Una interpretación apocalíptica de la época sugiere que los ángeles ocultaron los artefactos sagrados del templo antes del asedio, confiándolos a la tierra hasta un futuro momento de restauración. La búsqueda del arca se ha extendido a lugares exóticos como el Monte Nebo, Roma e incluso más allá. Los caballeros templarios, famosos por su papel en las cruzadas, han sido relacionados con leyendas sobre el descubrimiento de tesoros invaluables, incluyendo el Santo Grial y el Arca de la Alianza, durante su estancia en el Monte del Templo en Jerusalén. Después de su disolución en 1307, circularon historias sobre su supervivencia secreta y los tesoros ocultos, que algunos teorizan fueron trasladados de Francia a Escocia y finalmente a Estados Unidos, en una supuesta conexión con la orden masónica. Una afirmación fascinante sobre la ubicación actual del arca proviene de la iglesia ortodoxa etíope Tewahedo. Sostienen que el arca reside en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, detallando su viaje desde Jerusalén a Etiopía en su texto sagrado, el Kebra Nagast. La tradición etíope cuenta que el arca, después de ser llevada lejos de Jerusalén por Menelik I, emprendió un largo y tortuoso viaje. Antes de llegar a su destino final en Etiopía, se dice que el arca pasó varios siglos oculta en las misteriosas islas del lago Tana, un lugar remoto e inaccesible. Este periodo de ocultamiento está envuelto en leyendas y relatos que entrelazan la historia del arca con la geografía y la cultura única de Etiopía. Durante este periodo, el arca no era solo un símbolo religioso, sino también un catalizador de fe y unidad para las comunidades que la custodiaban. Las leyendas cuentan cómo los guardianes del arca eran elegidos con cuidado, hombres de fe inquebrantable e integridad, encargados de proteger este sagrado tesoro contra cualquier amenaza. En su controvertido libro El signo y el sello, Graham Hancock presenta una visión alternativa del viaje del arca, proponiendo un recorrido a través de Egipto a lo largo del río Nilo. Esta teoría, que entrelaza el viaje del arca con la rica historia egipcia y sus tradiciones místicas, ha generado un animado debate académico. Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por destacados académicos como John Holliday y Edward Ullendorf, este último describiendo el arca vista en Aksum como una simple caja de madera vacía de origen medieval. El misterio del arca ha sido alimentado aún más por el patriarca Abum Paulos, que en 2009 anunció y luego retrató la decisión de revelar el arca al mundo. Este episodio añadió otro nivel de misterio y especulación sobre la verdadera apariencia y ubicación actual del arca. Mientras tanto, la comunidad Lemba en Sudáfrica y Zimbabue
sostiene una historia diferente. Afirman que sus ancestros llevaron el arca hacia el sur, escondiéndola en las sagradas montañas de Dume. Sus descripciones del arca, exploradas en el documental de tutor Parfit, sugieren sorprendentes similitudes con el relato bíblico, lo que lleva a especulaciones sobre una posible conexión histórica entre los Lemba y el antiguo Israel. Parfit, en su libro El Arca Perdida del Pacto, explora aún más la posible ruta del arca a través de Arabia, citando antiguas fuentes árabes que aluden a su presencia en Yemen. Sin embargo, a pesar de que los análisis de ADN y sugieren un origen parcial en el Medio Oriente entre los Lemba, el vínculo directo con el arca sigue siendo un enigma. La narrativa sobre la posible presencia del arca en el este de África se entrelaza con la historia oral del pueblo Lemba. Según su tradición, el arca hizo una parada temporal en un lugar llamado Sena, que algunos relacionan con Saa en Yemen, antes de emprender su viaje a través del mar hacia África. Una vez en el este de África, su historia oral narra que el arca fue llevada tierra adentro durante el período de la civilización del Gran Zimbabue. En esta tradición, el arca adquiere un papel casi mítico, convirtiéndose en un símbolo de poder y presencia divina. La narrativa Lemba sostiene que el arca, una vez llegada a su territorio, se autodestruyó en un acto de transformación mística. Los sacerdotes Lemba, respetando la sacralidad del objeto, habrían creado una réplica del arca, incorporando en ella un núcleo del arca original destruida. Según la leyenda, esta réplica fue descubierta años después en una cueva por Harold von Sard, un misionero sueco-alemán, y finalmente expuesta en el Museo de Ciencias Humanas de Harare. Paralelamente a estas narrativas africanas, la historia del arca se entrelaza con eventos europeos. Se dice que el arca fue guardada en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, sobreviviendo a los saqueos de Alarico y Genserico, pero que finalmente se perdió en un incendio que afectó a la basílica. Rabbi Eleazar ben José, un testigo histórico, afirmó haber visto el asiento de la misericordia del templo en Roma, marcado por una mancha de sangre. Las excavaciones realizadas por la Asociación Británica Israelí de Londres entre 1899 y 1902 en la colina de Tara, en Irlanda, en busca del arca, añaden otro nivel de misterio. Estas investigaciones fueron interrumpidas por las campañas nacionalistas irlandesas, dejando abiertas las especulaciones sobre lo que podrían haber descubierto. En 1982, Ronald Wyatt, un arqueólogo autoproclamado, sacudió al mundo al afirmar haber encontrado el Arca de la Alianza. Sin embargo, esta afirmación fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. Más recientemente, en 2019, un equipo de investigadores israelíes, incluyendo científicos y arqueólogos, hizo un sorprendente descubrimiento cerca de Bet Shemesh. Encontraron una piedra que se cree que una vez sostuvo el Arca del Pacto. Este hallazgo, realizado en un templo de 310 años, ofrece una posible conexión entre los relatos bíblicos y los descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos han observado una notable similitud entre esta piedra y la gran piedra mítica mencionada en el primer libro de Samuel, que originalmente se utilizaba para sostener el arca. Más excavaciones en el templo revelaron signos de saqueo y profanación por parte de los filisteos, que convirtieron el lugar en un recinto para animales. Este descubrimiento ha revitalizado el interés y las especulaciones sobre la historia del arca, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su posible historia y ubicación. Las características únicas del templo, como su aislamiento, paredes robustas y orientación hacia el este, sugieren que era un lugar de culto importante. Las dos grandes piedras cóncavas con surcos tallados encontradas en el sitio podrían haber sido utilizadas para libaciones de vino o para la creación de un vino sagrado a partir de aceitunas, mientras que los fragmentos de huesos de animales, cerámica y copas indican la realización de rituales. El descubrimiento de este templo y de la piedra que se cree que sostuvo el Arca de la Alianza añade un nuevo capítulo a la larga búsqueda de uno de los objetos más misteriosos y fascinantes de la historia humana. Mientras los académicos continúan descifrando los secretos de esta antigua piedra,
La historia del Arca del Pacto sigue envuelta en misterio, un tesoro que sigue desafiando la comprensión y la interpretación. La búsqueda del Arca, que ha inspirado a generaciones de arqueólogos y entusiastas, se popularizó gracias a la película En busca del Arca Perdida de 1981. El descubrimiento de esta piedra, que podría haber sostenido el Arca, ofrece nuevas perspectivas sobre la historia del objeto, sugiriendo que podría ser más antiguo de lo que se había pensado inicialmente. Los académicos, al examinar la gran piedra, creen que la diferencia temporal de 100 años entre su existencia y la época de Moisés proporciona evidencia que respalda una historia bíblica más antigua de lo que se había pensado anteriormente. El profesor Shlomo Bunimovitz, el arqueólogo principal de este descubrimiento, está convencido de que se trataba realmente de un templo, destacando la naturaleza única de la estructura y su contenido. La propia piedra, que mide 28 pies por lado y forma un cuadrado perfecto, refuerza aún más la idea de que tenía una importancia especial. Después de su destrucción en Bet Shemesh, el arca fue finalmente llevada a Jerusalén por el rey David, con un desvío de 20 años a través de Kiryat Yearim. La afirmación de que este hallazgo forma parte de la historia del Arca de la Alianza presenta varios desafíos. La Biblia indica que la mesa estaba en un campo abierto, no dentro de un templo, y el relato no fue incorporado en la escritura hasta el siglo VII a.C., siglos después de los eventos. El arqueólogo Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv, quien ha realizado otras investigaciones en busca del arca, pone en duda este último descubrimiento, cuestionando cómo una memoria del siglo XII a.C. pudo haberse conservado hasta el siglo XVIII a.C. sin una tradición de escritura continua. Por otro lado, Abraham Faou, profesor de arqueología en la Universidad Bar Ilan, sugiere que la importancia del hallazgo podría no residir en su existencia literal, sino en lo que representa para las antiguas tradiciones. Él propone que, aunque la historia se compuso mucho después, este hallazgo podría respaldar la idea de que algunas tradiciones muy antiguas encontraron su camino en la Biblia. La historia del Arca del Pacto, un viaje que abarca milenios y fronteras, sigue siendo uno de los enigmas históricos más fascinantes. Desde el antiguo Israel hasta Egipto, pasando por Etiopía, Arabia e incluso Europa, el Arca ha estimulado la imaginación y la curiosidad de generaciones. Este objeto, impregnado de sacralidad y misterio, se mueve a través de la historia como un fantasma, apareciendo y desapareciendo en las grietas del tiempo, dejando detrás de sí un rastro de mitos, leyendas e hipótesis. Cada nuevo descubrimiento, cada teoría y leyenda, no hace más que aumentar el aura de fascinación que rodea al arca. Desde Menelik Premuri hasta Graham Hancock, desde los Lemba hasta los académicos modernos, el arca ha inspirado historias de reyes, visiones de profetas y búsquedas de arqueólogos. Su viaje es un mosaico de historias humanas, leyendas divinas e investigaciones científicas, un rompecabezas que desafía nuestra comprensión.